Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, ante tu presencia estamos, Señor, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Padre, que te manifiestes en la vida de tus hijos. Aquí hay un Dios poderoso que se mueve en este lugar y serás tú, Padre, ministrando la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso, la entrada triunfal. Amén. El libro de Juan 12 al 19. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. ¿Todos encontraron ya el texto bíblico? Amén. Pueden decir amén para que demos inicio. La palabra del Señor dice así. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Amén. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Amén. Amén. Alabado el nombre del Señor. Amén. Tenemos un relato bíblico muy hermoso. Jesús hace realidad su entrada triunfal. Jesús, con este acto, confiesa su identidad. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Rey de los judíos. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero este Rey es un rey distinto a los reyes de este mundo o reyes terrenales. Posee unas cualidades que lo llevan a distinguirse y diferenciarse de todos los reyes terrenales. El Rey de reyes y Señor de señores había llegado a esta tierra. Había llegado el momento de confirmar su reinado, pero el mundo no estaba entendiendo qué era lo que estaba pasando. Amén. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Amén. Qué hermoso que el Rey de Israel, el Rey de reyes y Señor de señores, estaba en la tierra. Amén. Amén. Sabemos el por qué Él tiene que entrar montado en un asno. En los tiempos antiguos, cuando un rey era coronado, cabalgaba en un caballo y le tiraban mantos o palmas. Pero aquellos reyes recibían la gloria del mundo. Amén. En cambio, este rey, en la humildad que iba, él iba en un asno.
en un pollino, en un asno que nadie había usado porque él era santo y seguirá siendo santo. Bendito sea el Señor. Y el pueblo le esperaba y le tiraban mantos y palmeras para que él pasara, porque era rey. Ellos lo estaban confirmando que el rey de Israel había entrado a Jerusalén. Amén. Entonces, está ahí donde la gente determina celebrar un día de palmas o domingo de ramos, como le llamen, lo cual han hecho algunas fiestas paganas, pero eso sucedió por el cumplimiento de la profecía del rey de Israel entrando a la ciudad de Jerusalén. Gloria a Dios. Y montó Jesús un asno y cabalgó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un asnillo de asna, que es el que llevaron sus discípulos para que él entrara o hiciera la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Gloria a Dios. Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. A partir de ese momento comienza la última semana de Jesús en esta tierra. El Señor entra en Jerusalén y se nos dice que grandes multitudes que habían venido a la fiesta lo seguían. Esas multitudes hacían presencia a Israel y la hacen todavía muchos por la fiesta o por la Pascua. Esta fiesta que el apóstol Juan señala es la de la Pascua, una de las fiestas más importantes de los judíos, donde muchos que vivían en el extranjero peregrinaban para esta época solo para estar en la fiesta de la Pascua. Gloria a Dios. El historiador Josefo dice que para esos tiempos llegaban hasta 270,000 almas. Esas son historias escritas que son narradas desde esos tiempos. ¿Se imagina usted qué cantidades de gente no seguían a Jesús cuando él hizo la entrada triunfal? Gloria. Cuando él entra como rey a la ciudad de Jerusalén. Amén. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese era el cántico del pueblo que recibía a Jesucristo. Ese acto era una confirmación profética que Jesucristo, el Rey, estaba cumpliendo la palabra de Dios. Amén. La gente gritaba diciendo: sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre de Dios, el Rey de Israel. En otras palabras, estaban declarando que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando ellos confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios, aún los discípulos no entendían el por qué clamaban que lo salvara. Las multitudes que habían llegado, llegaban sin entender qué era lo que estaba pasando. Aparte de esto, Juan nos dice que esto era el cumplimiento de una de las profecías tocante al Mesías. Y halló Jesús un pollino y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene. Amén. Esa profecía estaba teniendo su cumplimiento ese momento. Gloria a Dios. Pero aquel pueblo que tanto esperaba ese día no pudieron entender que se estaba cumpliendo. Gritaban frenéticamente, pero como muchos cuando alabamos al Señor en la carne. Después se van a dar cuenta el por qué esa gente gritaba sin conciencia,
Simplemente creían o veían entrar al rey a la ciudad. Esta es una profecía de Zacarías que declaraba que el Mesías habría de entrar en Jerusalén en un pollino. En Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En la profecía de Zacarías ustedes ven los dos tiempos que menciona: la llegada cuando entra triunfal a Jerusalén y lo que está hablando para el futuro. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, porque ese es el que esperamos nosotros, a un rey justo y salvador. Pero ese día lo que estaba viendo o presenciando el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, era la entrada de un rey humilde, de un rey que su corona no llegó a ser corona de oro, sino de espinas. Ese rey es el que ha dado su vida para que cada hijo de Dios pueda entender el sacrificio y alcanzar la salvación de su alma por medio del Rey de Reyes y Señor Jesús. Gloria a Dios, Señor. Y daba testimonio a la gente, dice, que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Lázaro, después de 4 días de muerto, él ya estaba en descomposición. Pero el Señor, por medio de su palabra, le dice: sal, Lázaro, levántate, Lázaro. Y él se levanta y sale caminando con los lienzos con que le habían puesto los aromas. Pero él tomó vida por el poder de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento toda la gente quería ver al que había hecho esa señal y lo estaban declarando rey de los judíos. Pero los fariseos dijeron entre sí: veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Es una realidad. El enemigo no puede conseguir o hacer algo en contra de Dios. Simplemente podrá perturbar la vida de muchos, pero no detener la obra de Dios. Aquel día Jesús entró a Jerusalén, pero muchos no entendieron lo que estaba pasando. Sus discípulos no entendían que lo que estaba ocurriendo era el cumplimiento de una de las profecías tocantes a la primera venida de Jesucristo. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las había hecho a ellos. En ese momento, en el momento en el cual estaban sucediendo las cosas, ellos no podían ni entender ni ver lo que Jesús estaba realizando. Qué triste es cuando los cristianos no entendemos las cosas espirituales
por nuestra falta de conocimiento en su palabra. No olvidemos que con la ayuda del Espíritu Santo podemos llegar a conocer todo aquello que es tocante a nuestro Señor y nuestra salvación. Pero para entender esas cosas, el ser humano o el cristiano debe de tener Espíritu Santo en su corazón. Gloria a Dios. Alguien que no haya recibido a Cristo en su corazón no puede entenderlas. Y es por eso que ustedes ven mucha confusión en el mundo. Es por eso que muchos celebran erróneamente la Pascua, o lo que ahora le llaman Semana Santa. El mundo se divierte en sus mismos delitos y pecados. Amén. Le da rienda suelta a la carne. Pero el verdadero Hijo de Dios, que ya entiende qué estaba haciendo Jesucristo ese día, ahora se goza en el Señor. Amén. Ahora va a la casa de Dios a alabar y a bendecir el nombre de Sí, Dios. amén. Amén. Porque tenemos el conocimiento que ese día se estaba preparando el que iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Si realmente estas personas hubiesen escuchado el mensaje de Cristo, hubieran entendido el mensaje de gozo y de paz que el Evangelio trae al mundo. Las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Eso es lo que nosotros ahora recibimos. La palabra de fe por medio del Santo Evangelio. La palabra de fe es la que nos va a llevar a entender y a guiarnos como verdaderos hijos de Dios. Amén. Valorando el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Mas, sin embargo, ahí venía el Rey de Reyes, humilde, montado en un pollino de asna. Amén. Es decir, un asno joven, el cual nadie había montado antes que el Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué tenía que ser un animal que nadie lo había montado? Porque el que iba a montarlo es santo. Gloria a Dios. No podía tomar un animal que ya habían montado, porque el que lo iba a montar es santo y necesitaba entrar puro a la santa ciudad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un mensaje muy grande el que trae cuando él entra a Jerusalén, porque ese asno que llevaba al Señor estaba desempeñando la obra más grande que puede desempeñar cualquier animal. Pero Israel quería que entrara en una bestia hermosa como entraban los reyes terrenales, y con una corona y con un escudo, que era lo que ellos querían ver, que él iba a pelear por ellos para libertarlos del yugo que les habían impuesto. Sí, amén. Esta gente estaba ahí siguiendo a Jesús y declarando al Mesías como el Salvador del mundo. Lamentablemente estas palabras eran vacías, porque al no ver que Jesús actuaba de acuerdo a sus creencias y demandas, pronto, al final de la misma semana, estaban dando gritos, pero todo era diferente. Gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Hacía 8 días estaban gritando ¿qué?
lo salvara. Amén. Ahora gritaban que lo crucificaran. Qué pronto se les fue el gozo que sentían en su corazón. Ahora gritaban que Jesucristo fuera crucificado. Aquel domingo Jesús había hecho su entrada triunfal en Jerusalén y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino para que pasara el Rey de Reyes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero a la siguiente semana gritaba que le crucificaran, porque ellos creían que Jesucristo iba a tomar armas para vencer a aquel pueblo romano que los tenía en esclavitud. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Eso es una oración que se convirtió en alabanza, una alabanza que es entregada a Dios, pidiendo que los salvara, que les diera la victoria. Hosana al que viene en las alturas. Esas cosas no deben de admirarlos, porque muchos un día glorificamos a Dios, al siguiente día nos olvidamos de Él. Amén. Eso es el ser humano, con un corazón endurecido, con un corazón en rebelión en contra de Dios. Amén. El libro de Mateo 21, 10 y 11 dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La gente no habían entendido quién era él, pero creían que era un profeta. Y muchos lo despreciaban porque era de Nazaret. O sea, ellos no creían que de ahí saliera algo bueno, dijo Natanael. Amén. Y por eso nuestro Señor Jesucristo hizo lamentación sobre Jerusalén, una ciudad que cada año esperaba que se cumpliera el tiempo de la profecía, porque ellos tenían el antiguo pacto. Ellos esperaban el día que en esa fiesta se realizara o llegara el Mesías tan esperado. Amén. Esa era la celebración de ellos, porque esperaban que un día de esos llegara o naciera el Rey de Reyes. Amén. Por eso es que ellos se reunían de todas partes, porque ellos creían, y muchos siguen creyendo, que de ellos todavía van a ser el Cristo, no entendiendo que Jesucristo ya vino y regresó a su lugar de origen. Amén. Cristo pasó por allí y ellos no lo reconocieron. Por ello Jesús hizo gran lamentación sobre esta ciudad, que vería tiempos difíciles. En el libro de Lucas, capítulo 19, verso 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Amén. O sea, ellos no pudieron ver, ni entendieron, ni pudieron ver, estaba encubierto para sus ojos. No entendieron que la visitación del Señor estaba en la tierra. Amén. Y así vivimos en un mundo de pecado, el cual no hemos entendido que el Señor vino, dio su vida por nosotros,
y que nosotros debemos de buscar de Él, Amén. de entregarlos en sacrificio vivo a Él. Cuando el hombre, o Pablo habla de que el hombre se entregue a sacrificio, en sacrificio vivo, es porque usted tiene que darle muerte a la carne. Amén. Ese es el sacrificio más difícil para toda la raza humana. Nadie tiene la capacidad de poder sujetar su carne. En el momento en el cual estamos en una relación con Dios, en una oración, estamos bien con Dios, creemos que somos inmovibles de esa fe. Amén. Pero cuando viene el diablo y le tira un dardo al cristiano, quiere correr. Ahí se nos olvida aquella fortaleza que deberíamos de tener de parte de Dios. Amén. Es más, a muchos no tiene el diablo que hacerlos nada. Simplemente uno mismo cede a que el diablo lo tiente. Amén. Por la simple y sencilla razón de que vivimos pobres en el espíritu. Amén. Y cuando hay pobreza espiritual en el hombre o mujer, la carne hace lo que quiere hacer. En ese momento ya no hay conocimiento, ya no hay fe, ya no hay amor a Dios. Lo que hay es una carne obrando conforme su naturaleza. Por eso Pablo dice que carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos. Amén. Es ahí donde el cristiano debe de mantenerse ocupado en las cosas de Dios, ocupado en los negocios de mi Padre, para que en el momento de la prueba todos podamos estar llenos del Espíritu Santo y poder decirle al diablo no, Amén. poder decirle al deseo de la carne no, porque Cristo vive en mí. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han podido decirle al diablo o a los pecados o a los deseos carnales, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Amén. No mucho le responde de esa manera a los deseos carnales. La mayoría les suelta una sonrisa. Amén. Es poco el que tiene la capacidad de decirle, no, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por fe, usted tiene a Cristo en su corazón. Amén. Y si Cristo mora en el corazón del hombre, el hombre puede estar alejado del pecado. Puede estar en un estado santo en el cual pueda decirle al Señor, aquí estoy. Tú eres el alfarero. Sí, amén. Permítale a Dios que Él nos dé forma. Porque si Dios no le da forma al hombre, siendo el alfarero, llegará el diablo y lo va a deformar. Sí, amén. Porque ese es el trabajo del enemigo, desformar lo que Dios formó en gracia y amor para que esta raza humana pueda vivir en una perfecta fe en Jesucristo. Sí, amén. Eso es lo que está haciendo falta, entender de qué manera poder rechazar el mal. Porque como hijos de Dios y seres humanos, tenemos el conocimiento del bien y del mal. Amén. Pero aún así, muchos decimos, es que yo no entendí ni me di cuenta. ¿Por qué razón? Porque hay más carne que espíritu. Porque hay más deseo en la carne que amor a Dios.
Estos días, vienen los días ya la otra semana que la gente, débiles y sin conocimiento, en ignorancia, se golpean, se maltratan, hacen cualquier cosa en las calles, creyendo que con eso agradan a Dios. En cambio, usted sabe que en su casa puede leer las Sagradas Escrituras, puede orar a Dios y sentir gozo en su corazón, valorar el sacrificio de Cristo en aquella cruz. Ahora, el Evangelio es predicado casi en todo el mundo. No en todo el mundo, porque la verdad no muchos la están predicando, pero casi en todo el mundo está siendo predicado el Evangelio. Pero hace falta algo. Para que la venida del Señor se acerque, hace falta algo. Hace falta que nosotros como hijos de Dios podamos ser o llevar ese testimonio, conocer a Jesús en realidad. No solo llamarlos cristianos, vivir como cristianos, santos, sin mancha, para la venida del Señor. El Evangelio es el camino que puede llevar al ser humano a la salvación de su alma. Sí, amén. O es el manual que puede retornarlo a que encuentre la entrada del huerto de Edén. Pero, ¿cómo entrará o cómo encontrará el camino un ciego? ¿O cómo irá el sordo si no ha podido ver ni oír, mucho menos obedecer? Es ahí donde nosotros, como verdaderos hijos de Dios, tenemos que mostrarle el camino a tanta alma que está perdida, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, que nosotros como hijos de Dios sí conocemos el camino y sí podemos escuchar, sí podemos ver. Amén. Pero para que nosotros podamos anunciar las buenas nuevas de salvación, debemos también de tener amor a Dios, amor al prójimo. La Pascua, o sea, cuando nosotros hablamos de Pascua, debemos de entender que estamos hablando de que somos pacificadores, hijos de Dios, que llevamos esta palabra a un mundo que vive en necesidad. Amén. Que estamos viendo que el sacrificio de Jesucristo lo hizo por amor a nosotros. Y si Jesucristo ya hizo el sacrificio por amor a nosotros, ¿qué es lo que resta o cuál es la tarea del cristiano? Es esa la tarea nuestra, llevar la palabra de salvación a muchos. Amén. Porque lo que les acabo de decir, que el Evangelio es predicado casi en todo el mundo. También podemos presenciar el tiempo de nuestra visitación. Porque aquellos no entendieron la visitación de Dios en la tierra. ¿Cuántos de nosotros podemos presenciar la visitación del Espíritu Santo en este lugar? Amén. Él está aquí. Gloria. Él se mueve porque Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él es todopoderoso. La visitación del Espíritu Santo a la congregación no es para otra cosa. Es para que nosotros podamos ser formados en todo lo que a Dios se refiere. Usted podrá venir
desanimado a la iglesia, Dios le dará espíritu de fortaleza. Usted podrá tener aflicciones, Dios le va a dar gozo en su corazón. Muchos decimos, no sabemos qué hacer en esta vida o para qué vinimos a la iglesia. Dios le va a dar sabiduría y entendimiento. Esa es la visitación del Señor. Darnos la mano para que cada uno de nosotros podamos seguirle como aquella multitud cuando Él entró a Jerusalén. ¿Cuántos queremos entrar con Cristo? No dice que va a entrar uno, sino que dice que multitudes le seguían. ¿Sabe usted que cuando Cristo venga otra vez, son multitudes las que irán con Él? Aunque no todo el mundo, pero es muchas las almas que encuentran la salvación. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Que Jesucristo es el que tiene la salvación de nuestras almas. Usted está leyendo las profecías de Dios. Usted está viendo lo que Dios hizo cuando vino a la tierra. El cumplimiento de aquella palabra profética. Ahora también entendemos cómo aquel pueblo le decía Hosana. ¿Cuántos de nosotros no le pedimos a Dios nuestra salvación? Ese es el venir a la casa de Dios, a pedirle a Dios la salvación de nuestras almas, a que nos dé la victoria en todo momento. Y dice, Hosana al Hijo de David. Esta alabanza es hermosa. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa alabanza le cantaron cuando Él entró a la ciudad santa. Nosotros deberíamos de vivir alabando y glorificando al que viene en las alturas, que vive en las alturas. Porque el hombre fue creado para la honra y la gloria de nuestro Dios. Usted vino a adorar y a glorificar el nombre de Dios este día. Y todos los días de su vida, no solo el día que viene a la iglesia, Gloria a Dios, Señor. sino todos los días de su vida deben de ser adoración. Amén. Oh sálvanos es una sola palabra. Hosana, o sea, sálvanos, Señor nuestro. En otras palabras, la multitud adora a Jesucristo al decirle, Hosana, el que viene en las alturas. Ellos estaban adorando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros también debemos de vivir adorando a nuestro Señor y diciéndole que nos salve, que nos bendiga, que nos dé el conocimiento para este caminar. Claro está, para la época de Jesús, la palabra Hosana había adquirido una nueva connotación de alabanza. O sea, era notable ya aquella alabanza pidiendo al Señor que nos salvara. Amén. Lo mismo debería de ser ahora. La alabanza de un pueblo de Dios es buscar nuestra salvación, pedirle a Dios la salvación de nuestras almas. Es a Jesús a quien debemos de dirigir nuestra alabanza, nuestra adoración. Hosana, Hijo de David, pidiéndole al Hijo de Dios que salve nuestras almas. Los que vinieron, los que han aceptado a Cristo y han entendido que la alabanza a Jesucristo es lo que debe de morar en nuestro corazón. No deje de adorar al que vive,
por los siglos de los siglos. Porque la salvación de nuestras almas se encuentra en Jesucristo, en el Rey de Reyes que entró en la santa ciudad. Gloria a Dios. Ese Rey de Reyes y Señor de Señores ha venido a darle la mano para que usted pueda caminar y entrar a su salvación. Es el momento de que todo hijo de Dios tome un momento de meditar en lo que está haciendo para salvar su alma. El Señor es grande, el Señor es poderoso, Él está lleno de amor y de misericordia. Por su gracia hemos sido salvos. Y si por su gracia hemos sido salvos, el único que tiene salvación es la gracia de Dios, que se llama Jesús de Nazaret. En Él encontrará salvación de su alma. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar y a pedirle a Dios. Señor Jesús, Padre, ante tu presencia estamos. En esta hora, Señor, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu y que el poder de Dios se derrame sobre cada uno de tus hijos. Ahora te pido, Señor, que sanes. Ahora te pido, Señor, que bendigas, que libertes. En el nombre de Jesús, pido, Padre, que el fuego de tu Santo Espíritu se manifieste en la vida de cada uno de tus hijos. Santo y poderoso es el Señor. Y yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, pido que el fuego de Dios se manifieste tocando la vida de este cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús pedimos bendición, liberación, sanidad en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Sabemos que aquí hayan venido almas que tienen enfermedad, algún dolor. No crea al dolor ni a la enfermedad. Créale a un Dios que vive por los siglos de los siglos. Entregue esa enfermedad en las manos de un Dios poderoso. El mensaje que traía el folleto dice que todo cargado y cansado, venid a mí, dice, y yo os haré descansar. En el nombre de Jesús, yo pongo estas almas adoloridas en tus manos, Padre. Y eres tú quien sana, eres tú quien bendice, eres tú quien liberta. Y yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, declaro sanidad sobre la congregación. Y el poder de nuestro Dios sana, bendice y liberta. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.